Bueno, el día de hoy es la presentación de trabajos finales de los estudiantes de la materia viveros forestales y van a presentar el resultado de las plantas que tenían encomendado como práctica, producir plantas de la especie Acacia mangium, y el día de hoy es su presentación final de sus resultados. Empezamos con la alumna Yesenia Olmedo Cornelio. Adelante, Yesenia. Ok, ¿sí se logra apreciar la presentación? Sí se ve claro. Bueno, buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Yesenia Olmedo Cornelio. El tema que presentaré a continuación es el proyecto de las plantitas de acacia que estuvimos germinando durante la estancia de esta materia de viveros forestales. Una pequeña introducción sobre las características de la acacia. La taxonomía, esta planta pertenece al reino del Plantae en división Magnoliophyta, la clase Monolopsida, en orden Favales. En familia pertenece al Fabaceae, en la subfamilia en el Mimosoideae, en tribu Acaciae. En género es la acacia. La acacia son árboles o arbustos espinosos, inermes, caducifolios o perennifolios con ramas alternas, inermes y presentan con espinas. El fruto es por lo regular, se encuentra sentado o pendiculado. Por lo regular es seco, dehiscente o indehiscente, de aplantado subcilíndrico. Generalmente son varias semillas más o menos discoideales, frecuentemente con funículo persistente, muy desarrollado y algo carnoso, entre paréntesis arilo, y aproximadamente tiene de 7 a 10 metros de altura. Como primero, destiné en qué almácigo o en qué recipiente iba a germinar las semillas. Como si se puede observar en las imágenes, utilicé el sustrato negro, ya que es más eficaz. Una vez ya destinado el recipiente en el cual iba a empezar a germinar, después proseguí con el proceso del, ¿cómo se dice? Donde se hierve la semilla, para que puedan crecer más rápido. Y no, Tratamiento pregerminativo, Jessy. perdón, profe, es que se me había olvidado eso. Sí, el Sí. proceso pregerminativo. Primero, pues se hizo, se pasó por el agua hirviendo durante un minuto. Una vez hecho esto, se secó al aire ambiental. Después, en un recipiente, en un vaso, lo puse, rellené con agua igual, ambiental. Una vez hecho esto, se lo procedí a meterlo al refrigerador de la noche a la mañana. Una vez concluido todo esto, ya fue al día siguiente, como en la mañana, cuando ya A sembrar. así a sembrar, sí, a sembrarlo en el recipiente que anteriormente estaba comentando. Alrededor hice como más de 100 semillas, porque como si bien dicen, no todas son viables, no todas vienen con condiciones de germinar, u otras crecen o no se adaptan al ambiente o a las condiciones necesarias para poder crecer. Entonces, sí realicé más de 100 plantas y no todas me germinaron. Eh, en los brotes, a partir de los 5 días ya fue cuando me empezaron a brotar las semillas. Y aquí, como se pueden observar, aquí es donde ya empiezan a salir los brotes que están aquí. Y ya aquí a partir más de los 5 días ya es cuando empieza a crecer y ya se empieza a distinguir sobre
sobre sus hojas. Para el trasplante, aproximadamente tardó un mes en el almácigo durante la sombra. Concluido este mes ya fue cuando empecé a trasplantarlos en las bolsitas negras. Trasplanté más de 60 bolsitas. En este lugar fue donde las coloqué en sombra porque no quise colocarlas en completamente sol porque me pasó un caso que cuando primero empecé a germinarlas, la puse en completamente sol y cosa que pasaron más de 2 semanas y no veía ningún resultado de que me empezaran a brotar y entonces ya fue cuando recurrí y ya me dijeron que tenía que estar en completamente sol porque en completamente sin sol porque en el sol no, no les permitía crecer y más aparte el sustrato las resecaba y por eso es que las destiné en este lugar, en ese lugar donde da la sombra. Y tomé muestra, la muestra que se muestra aquí en esta plantita tiene alrededor de 3.5, es la más pequeña. Y la más alta cuenta con 11 centímetros de altura. Y las demás tienen alrededor de 5, 6, 7 centímetros, porque no todas tienen la misma altura. Para los sobrantes, no todas las sembré en las bolsitas, sino que unas las destiné en un lugar, puse el sustrato y aquí las fui colocando. Y ya estas habían pasado por el proceso del completamente sol, pero después como fui checando y observando que el sol iba poniendo y resecando más el sustrato, entonces mejor las acerqué a la sombra y aquí están en un lugar sombreado, donde cuenta con condiciones de sombra y aquí fue donde las sembré y actualmente se encuentran en ese momento así. Y aquí ya empezaron a rustificarse más, empiezan a expandir sus ramitas. Para la pérdida, como anteriormente había comentado, al principio yo había germinado en un almácigo donde lo había puesto en completamente sol. Aquí se puede observar cómo la tierra se resecó. Y aquí hay unas que otras plantitas que sí alcanzaron a sobrevivir, pero no se desarrollaron tal y como las que las había puesto en sombra. Aquí alrededor tienen como de 2.5 centímetros de altura, cosa que en el sustrato no me garantizaba que todas iban a sobrevivir, porque las que estaban vivas, ya alcanzaban a sobrevivir, se iban muriendo una por una, aunque las regara, pero lo que hizo que se murieran fue por la resequedad del sustrato. Y bueno, eso es todo de mi experiencia, pues lo que puedo concluir es que esto es un nuevo aprendizaje, ya que este, nunca había sembrado semillas de esta cantidad. Por lo regular, cuando íbamos en la escuela nos pedían que germináramos la semilla del frijol, pero cosa que en comparación con esto no tiene nada que ver, con esto sí hay que tener mucha responsabilidad. Si te dan que tienes que entregar semillas sembradas en tal cantidad, obviamente no se tiene que sembrar la misma, sino que se tiene que sembrar un poquito más porque como en todo siempre va a haber pérdidas de alguna u otra forma. Y en este caso yo no tuve, por ejemplo, intersectores para que entre paréntesis, animales que vinieran y me lo comieran o vinieran a quitar o a comerse las plantitas. Y el único detalle que sí tuve fue de que a la primera lo puse en completamente sol y no me pudieron germinar. Pero pues ya fue de un aprendizaje pues
Bastante bien, diría yo, Ok. porque sí, porque yo nunca sabía que las semillas se germinaban en sombra, porque ya me pasó el caso de que las sembré Ok. y obviamente no me llevó un gran aprendizaje que lo voy a poner en práctica el día de mañana. Y pues nada, profa, eso es todo. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cuál era tu frecuencia de riego, Jessie? ¿Cada cuánto regabas tus semillas en el almácigo? De hecho, todos los días, profa, en las mañanas mucho mejor, porque así, conforme comenzaba a salir, el sol las iba estresando, entonces procuré regarlas, súper temprano. O a veces, inclusive, como estuvo pasando mucho el tiempo del sur, las protegía con un cartón, para Ajá, que así, no me las resecar. doblara o que se quebraran o algo así. Como hubo sur, las regaba en la mañana y ya en la noche, ya cuando completamente el sol se había ocultado. Ok, entonces tu frecuencia de riego era diario. Era diaria. Y en el periodo de mayor temperatura y de estos suradas que aquí en la zona son muy comunes, que traen regularmente aire caliente, que tienden a resecar sobre todo las plántulas que son tejidos muy nuevos, que sus células son muy fácil que pierdan la humedad porque sus estomas todavía no están funcionando al 100. Eh, sí es importante protegerlas, sí es importante hacer 2 riegos y en ocasiones hasta 3. ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? ¿Cuántas plantas te quedaron al final? Al final, en los Ya no me sobrantes, daste una imagen de las plantas que tienes ahorita. mande, profa. Ya no me presentaste una imagen de las plantas que te quedaron al final. Son estas. Como le vuelvo a repetir, yo las tenía, en el almácigo todavía, pero como Ajá, veía que no iban, nos iban desarrollando. desarrollando, exactamente, nos iban desarrollando, porque el sustrato era muy poco para que todas las plantitas tomaran de él, entonces no la tomaban como deberían de tomarlo, así como están ahorita. Alrededor me quedaron como de 5 sobrantes, de 15, perdón, son como se muestra aquí en la imagen. ¿Y en bolsas cuántas te quedaron? Le comento, como vuelvo a repetir, en las bolsas que están aquí son más de 60 cuando teníamos que entregar 50. Sí, Eh, ajá, me sobraron de bolsas como alrededor de 15, 16. vacías. Sí, vacías. Ok. Ahora, en tu experiencia que tuviste con esta producción de planta, ¿qué le cambiarías a tu producción de planta? ¿Qué le ¿Qué cambiaría? modificarías? Ajá. ¿Tu sustrato fue el más adecuado? ¿La semilla, la más reciente? ¿O qué le cambiarías? ¿Qué crees que le puedes cambiar para que todo te germine parejito? Pues yo diría que el sustrato, más que nada agregarle algún tipo de fertilizante, para que así a la hora de plantar las semillas, crezcan aún mucho más favorables y pueden desarrollarse más, más de lo que me dio como resultado, que se ven aquí. Ok, ese suelo, ¿de dónde lo tomaste, Jessy? Mi papá y yo lo conseguimos allá por la pista, un lugar de la pista, ahí nos compramos el sustrato. Tierra Negra. Sí, tierra negra. Ok, bueno, ahí lo que
sí se pudo haber hecho es, como esta tierra negra se ve que está con mucha arcilla, se compacta mucho. Recuerdas que en la raíz hay que dejarle la raíz necesita un suelo poroso para que desarrolle bien. Lo que más nos interesa a nosotros que se desarrolle en una plántula es el sistema radicular. Luego entonces, como son plantas pequeñas, frágiles, necesitamos que ese sustrato sea de una porosidad alta. Y tu sustrato tenía que haber sido mezclado con arena, pudo haber sido arena o pudo haber sido tierra de hoja, que tuviera residuos que permitieran que hubiera espacio, que fuera más fácil que la raíz penetrara en el suelo y creciera de manera adecuada. Quizá no tanto el fertilizante, Jess, pero sí la textura del suelo. Los suelos regularmente de aquí de la zona, cuando es tierra negra, son suelos vertisoles. El tipo de suelo vertisol es un suelo que cuando llueve, las partículas de arcilla se saturan de agua y crecen y están llenos todos los espacios en el suelo de agua. Y la arcilla retiene agua. Y cuando el suelo se reseca, se forman grietas en el suelo. Esa es una característica de los suelos vertisoles. Y no sé si te diste cuenta que este suelo que utilizaste cuando se te pasaba a regar, se hacían grietas. Entonces, allí lo que se tiene que hacer es agregarle una porción de arena. Por ejemplo, si tú tienes, podrías hacerlo 50-50, 50% de sustrato de tierra negra y 50% de tierra de hoja, mezclarlo y ponerle tal vez un tercio, no menos, quizá una décima parte de arena, no mucha arena. Ponerle una décima parte de arena, tierra de hoja y revolverlo. Y después ese suelo hay que cernirlo. ¿Te acuerdas que en el vivero teníamos un colador, como un arnés, Sí, con sí, sí, mallas recuerdo. de tela? Bueno, eso había que cernirlo para que quedara el suelo más mullido, ya cuando se mezcló con hojitas y todo eso. Cernirlo para que llevara materia orgánica y para que llevara la arena que permitiría que tuviera más porosidad del suelo para que el suelo no estuviera tan compacto y la raíz se desarrollara bien y encontrara materia orgánica. Como pudiste haberle puesto, por ejemplo, estiércol de bovinos o estiércol de caballo o estiércol de borrego, también se le pudo haber mezclado. En la tierra negra, el estiércol ya composteado, el estiércol nunca se le pone crudo, porque el estiércol hace un proceso, tiene muchas bacterias y eleva la temperatura. Y en ese proceso de elevar la temperatura, las semillas se pueden morir por la elevada temperatura. Ya, pero se utiliza el estiércol que ya tuvo un proceso de degradación, que ya no está caliente. Porque no sé si has visto en las pilas de estiércol, cuando está al sol y al agua, si levantas, si metes un utensilio, una pala en el centro y lo levantas adentro, está súper caliente esa pila de estiércol. Cuando ese estiércol ya no está caliente es cuando se puede utilizar, cuando ya terminaron de trabajar las bacterias y de degradar toda la materia seca que estaba allí. En ese momento sí puedes utilizar el estiércol, que ya tenga un mes de que el estiércol está ahí en la pila, entonces es cuando se puede utilizar y que ya no esté caliente, porque puede tardar un mes, pero puede seguir caliente. Entonces,
El indicador es que ese estiércol ya no esté trabajando y que no esté caliente. Entonces, de tu trabajo, lo que te puedo yo observar es que el sustrato pudo haberse trabajado de esa forma. ¿Para qué? Para que la raíz de la planta pudiera penetrar bien y desarrollar a todo lo que da. Pero en lo general, el trabajo que hiciste se ve bien, tuviste orden, hiciste los pasos que se te indicaron, aprendiste, descubriste cosas, para eso era este ejercicio. Quienes lo realicen obtienen un aprendizaje extra y bueno, yo creo que todos hicieron su labor, todos hicieron lo posible, a algunos sí les salió, a otros no les salió, pero tu trabajo me parece que está aceptable, que hiciste los pasos. Y bueno, pues gracias, Jessie, felicitaciones porque hiciste un buen trabajo, la verdad. Gracias, Gracias, Jessie. mamá. Sí, muchas gracias. Una pregunta, estas plantitas como ya las tengo aquí en la sombra, aún ya pueden pasar al proceso de completamente sol o todavía Todavía tienen, no, todavía no? todavía no. Tus plantas tienen las hojas todavía compuestas, ¿verdad? Sí, sí, todavía. Bueno, todavía van a estar a media sombra. Puede ser que les dé el sol en una parte del día, puede ser en la mañana o en la tarde, pero que no les dé completamente el sol. Las Sí, vas a pasar ajá. al sol completamente cuando tengan las hojas simples, porque después de esas hojas compuestas le van a salir hojas simples, como las que tienen las acacias del TEC. Así Ajá. como está, parece que fuera dormilona. Sí, Las plantas parecen dormilona. sí. Un día me dijo un maestro, maestra, ¿sembraste dormilonas en tu vivero? Dijo, no, no son Sí, dormilonas. inclusive, donde tenía la parte de mi almácigo a la vista, casi a la vista de todos, me decían, es hormilona. No, le digo, es que pertenece al de la familia porque es que así se ven sus hojas. Sí, son leguminosas y las hojas Ajá, son compuestas, se parecen, sí. son de la misma familia, pero esto es un árbol y la dormilona es una herbácea. Entonces, eh, cuando ya tenga sus hojas simples, que tenga 3 ciclos de hojas, es decir, 3 niveles de hoja en la plantita, entonces la vas a pasar a pleno sol. Ok. Y el riego continuo. Sí, Estas plantas se pueden poner en las cercas. Estas plantas sirven para forraje y sirven para madera. Su función como cerco vivo es muy buena, es muy resistente a la grapa. No se ponen muy chiquitos porque el animal lo come, lo ramonea. ujú. Entonces le pueden dar ese uso. Y como árbol de sombra, ya ves que los de la escuela crecieron rapidísimo. En 6 meses estas plantas alcanzan hasta 8 metros, 7 metros en 6 meses si están bien cuidadas. Cuando ya se pasan a campo, cuando ya se pasan al suelo. Y las pueden meter en los potreros tranquilamente. El animal se los come, los bovinos. Ok, profe, sí, así, entonces así será. Sí, y ya tienes tus plantas, ya si más adelante alguien ve cómo desarrollan estas plantas y quieren que tú les produzcas, pues le puedes producir, tal vez al principio se las puedas regalar, donar, etcétera, y ya después las puedes vender. Cualquier especie te puede dar un precio. Aproximadamente, ¿cuál es su precio así, para comercializarlo? Su precio para comercializarlo puede ser entre 20 pesos, 25 pesos, cuando ya tengan un tamaño de 3 ciclos de hoja. Sí, sí, claro. Ujú. Ok. Porque lo que más cuesta en este proceso de producción
pues a veces es la bolsa y a veces es el sustrato. Sí, ok. Sí, solo era eso, profe, gracias. Bueno, Jessy, pues como no entraron tus demás compañeros, yo creo que aquí voy a dar por terminada la clase y voy a esperar los videos de ellos